enero de 1986, como secretario de Gobierno y director de Turismo del municipio de Capilla del Monte, esperaba que comenzara normalmente otra temporada de verano, preparado a recibir la legión de turistas que año a año llegan para disfrutar de nuestro entorno natural de una belleza incomparable. Pero algo o alguien, venido quizás desde el cosmos infinito, tenía otros planes. Una mañana recibí en mi despacho, a través de un lugareño, la denuncia que sobre el faldeo noroeste del Cerro Uritorco, más precisamente sobre la Sierra del Pajarillo, había sucedido un hecho muy misterioso y extraño. Diez años después, el entonces intendente don Diego Cés así recuerda la experiencia del pajarillo. Fue una impresión sumamente interesante para mí, porque desgraciadamente yo soy un creyente de los ovnis y no he podido ver ninguno, y eso que llevo ya 68 años de Capilla del Monte. De cualquier manera, vuelvo a decirle, creo firmemente en esto. Yo he visto pruebas terminantes de donde supuestamente vieron este ovni con respecto a la señora Esperanza, lo que sucedió con ese árbol que tenía en la casa. Nosotros después, usted se acuerda perfectamente que a lomo de caballo subimos a la mancha esta. Lo que más me impactó a mí en aquella oportunidad fue que desde la distancia de la ruta que va a Quebrada de Luna, nosotros veíamos una mancha, podía tener 100 metros de diámetro más o menos, un círculo, digamos así, y todo negro. Y cuál fue mi sorpresa, que al llegar justamente a la mancha, lógicamente yo me agacho y agarro de la tierra, digamos así, que parecía a la distancia carbón, como si fuera quemado, y noté la particularidad de como digamos, el material era como una cosa suave, como talco, algo así, y todavía que no dejaba en mis manos digamos, muestras de carbón ni nada. Al contrario, quedaba totalmente limpia la mano. En aquel entonces firmamos en conjunto un documento oficial que para la investigación está considerado el cuarto documento oficial de testigos calificados en Argentina. ¿Se arrepiente de eso? No, en absoluto, en absoluto. El escritor Juan José Benítez dialogaba años después de esta manera con doña Esperanza Gómez. ¿Qué pasó? Que sentíamos un ruido nada más. Sentíamos el ruido, lo levantamos a ver qué era. Como lo fuimos a la pieza mía, estaba toda iluminada, pero nosotros no vimos, yo no vi más que el dilumbre. ¿Por dónde pasó la luz? Entonces estaba la casa llena de luz. Yo no quería ni mirarla a la luz. Soy miedolenta. Señora, ¿qué sucedió con el árbol? Es que el árbol se deshojó todo. Pero... se deshojó y en tiempo de verano quedó sin una hoja. Todo se cayó al suelo. En agosto de 1987, en pleno invierno, cuando aún la sociedad capillense no se había repuesto de la sorpresa del año anterior, otra vez fue noticia la huella del pajarillo. A verificar este hecho concurrimos acompañados por un periodista de radio de la Universidad de Córdoba, y así recuerda hoy aquella excursión el señor Fernando Gabriel Sansón. Como periodista de tantos años de Radio Universidad, ¿qué te provocó visitarla, aunque sea a la distancia? Bueno, una tremenda sorpresa, porque a lo largo de mucho tiempo de visitar y de ver tantas cosas, esto fue una cosa impensada, inexplicable, inédita en todo lo que yo he visto. No en base a estas cosas, sino todos los paisajes que viste y fenómenos naturales que han ocurrido en tantos lugares, pero esto fue totalmente aparte. Tu experiencia de caminar la sierra puede estimarse como de alguna manera se manejaron hipótesis que esto pudo haber sido un incendio natural que al influjo del viento provocó esa huella circular, o también
esté la posibilidad de haber sido provocado con fines turísticos. A través de tu experiencia de andar tanto toda esta región de la Córdoba turística y tu experiencia porque has visto quemarse muchas veces lamentablemente distintos sectores de nuestra sierra, ¿qué te provoca? ¿Cuál es tu opinión en base a eso, en base a todo lo que has conocido? Bueno, yo he visto muchas quemazones, aquí mismo, en el campamento escuela, en un momento avanzó una vez un incendio, pero lo he visto en todas partes, en las sierras, en el campo, y me causa gracia las explicaciones que dan de este fenómeno quienes nunca estuvieron allí, porque se habló de la mano del hombre, de la intención turística. Vos sabés que yo soy especialista en turismo, me jubilé siendo funcionario de turismo y ojalá se pudieran hacer cosas así, pero ahí no se pudo hacer. Llegar nomás era un gran esfuerzo y provocar esto en positivo y en negativo después de 2 años es realmente una cosa que no tiene explicación de ninguna manera, y menos aún las explicaciones que han dado mucha gente que se habrían hecho con mangueras, con baldes de agua. Imposible, imposible. Esto evidentemente, yo no puedo decir de que fue una nave extraterrestre, pero ninguna acción terrestre pudo haber hecho eso. Fernando, para vos el relato de doña Esperanza Gómez y de Gabriel Gómez, su nieto, ¿era confiable? Sí, seguro. No creo que doña Esperanza Gómez haya tenido intención de mentir una cosa así. Aparte, una señora de campo, una señora de edad así, no es fantasiosa. Es una señora que dijo su verdad. Y el pibe de 12 años, el periodista de La Voz del Interior que lo entrevistó me dijo, él que ya lo tuvo y lo investigó un poco al pibe, dice, no me podría mentir. Si mintió, es un actor, pero de primerísima línea, que no tenemos en el país. Y yo creo que ese chico no ha mentido, en absoluto. Tú mencionaste la segunda oportunidad, la que nosotros llamamos la segunda fase de la huella del pajarillo, que tuvimos la oportunidad de visitar juntos. A horas de que se hubiera producido en el mes de agosto del 87 esa quemazón de 5 kilómetros de la Sierra del Pajarillo. El negativo que dio. El negativo. La foto es negativo. Es cierto que nos costó bastante llegar. El primer día no la encontramos. Una vez que la ubicamos, el segundo día sí llegamos a la huella. Y ahí me gustaría que te detengas un poco más en esa experiencia, que creo que fue emocionante, porque era muy difícil explicarse por qué el fuego no había ingresado a la huella, siendo que la Paja Brava estaba tan reseca, ¿no? Sí, vos usaste la palabra precisa, es emoción. Cuando subí la montaña, cuando trepé la montaña, a lo largo de andar mucho en montañas como pescador de truchas, pude subirlo porque no había dónde agarrarse. Era toda una quemazón total, absoluta. Cuando llegué arriba y pude visualizar todo el faldeo del pajarillo, me emocionó. Realmente me emocionó porque era una cosa que no tenía explicación así, fácil. Y luego cuando la caminamos, menos. Bueno, de eso ni hablemos. Estar adentro y ver que el fuego llegó hasta aquí nomás y qué mano lo paró. Hicimos una prueba contigo, ¿la puedes recordar? Y sí, prendimos fuego. Se prendía la Paja Brava. Sí, tuvimos que apagarlo porque si no se nos quemaba. Claro. Claro, pero adentro prendió fuego. Y encendimos y se empezó a arder todo. Y nos preguntamos, ¿por qué? Claro. El doctor Fernando Jiménez del Oso, investigador español, realizador de más de 700 programas para la televisión de su país, narraba de esta manera la curiosa certificación del ingeniero de sonidos que participaba del rodaje del documental sobre el Cerro Uritorco. Estamos en plena huella, una huella ya apenas reconocible, ha transcurrido alrededor de 4 años, pero que en su momento fue bien estudiada y con sorprendentes resultados. Lo primero que se comprobó es que las hierbas de la zona estaban quemadas, chamuscadas, pero de arriba a abajo, como si la fuente de calor
se hubiera producido desde arriba. Y además estaba quemada sin haber ardido. También se encontraron con que los animales que había en aquel momento dentro de la huella estaban obviamente muertos. Pequeños batracios, algún pájaro, los insectos, pero estaban secos, deshidratados, como si la radiación, el calor, el fenómeno que se produjo en aquel instante hubiera evaporado súbitamente todos los líquidos de sus tejidos. Al cabo de unas pocas semanas, la hierba, el pasto, volvió a salir en la huella y creció fuerte y pujante. Sin embargo, el ganado de esta zona no quería comerlo. Bordeaba la huella y no entraba a comer ese aparentemente apetitoso pasto. Pero después, alrededor de un año después, hubo un incendio en este cerro, un incendio por causas naturales. Y lo curioso, lo extraordinario, es que todo el pasto del cerro ardió, excepto el pasto que estaba dentro de la huella y que era teóricamente tan combustible como el resto. Ya ha transcurrido mucho tiempo, como decía, el caballo está comiendo de ese pasto sin ningún inconveniente, con aparente gusto. Pero nuestro técnico de sonido en este momento está captando interferencias a través del micrófono que llevo puesto, que no se producen hasta este momento del rodaje, no se han producido en ningún otro lugar. Posiblemente algo de aquella energía que se movilizó permanezca en el suelo. El caso es que los contadores de aire en aquella época no dieron ningún resultado y los análisis de laboratorio tampoco. Pero evidentemente algo sucedió, algo extraordinario en esta huella que aún permanece, que aún es detectable. Pero la huella de aquel ovni pasará al olvido, a los archivos de la casuística ovni. Los que no pasarán al olvido serán los ovnis, al menos en esta zona de Argentina. Tiempo después sometimos a esta piedra retirada de la huella a un análisis con la cámara Kirlian. Le ofrecemos a continuación los resultados que confirman el hallazgo de la televisión española. Sometida a la cámara Kirlian, estas imágenes nos demuestran una energía desconocida. Estas imágenes demuestran el interés de toda la prensa del mundo. Nosotros tuvimos más suerte que la televisión de España con nuestras cámaras, ya que pudimos filmar varios ovnis sobre Capilla del Monte. Estas son sus imágenes. Uno de los guías con mayor experiencia en guiar periodistas a la sierra fue Francisco Pancho Lobo. Luego de 10 años recuerda así aquellos días. A través de tu experiencia, sin que vos certifiques nada técnicamente de qué pudo haber ocurrido ahí, ¿te daba la sensación de que pudo haber sido un diseño natural? Y sí y no, siempre la duda nos quedó, ¿no? Los que estuvimos por primera vez ahí, nos quedó siempre un poquito de... Natural no creo, o sea, porque de haber sido natural o hecho por el hombro adrede,
se tenía que haber controlado con muchos riesgos de que se propagación, o sea, haber empleado equipo, personal idóneo, ¿no?, en ese tema, más precisamente en el tema incendios forestales, más que ahí todo pajonal y como tiene cierta inclinación donde se produjo eso, hay un efecto que se llama efecto chimenea que tiende a subir, o sea, a desparramarse en forma, ¿cómo me puedo explicar? Vertical, o sea, no círculo como estaba esto, o sea, de que si se hizo por la mano del hombre, por decirlo de alguna manera, se tuvo que haber controlado muy bien eso, muy bien, y bueno, y siempre existen los riesgos de que lo haya testigos del hecho, y después, bueno, como dije antes, hay testimonios fehacientes. Yo he llevado a través de los años gente al lugar como guía, certificando que eso no era, digamos, por la mano del hombre, sino de alguna manera era algo que se había aproximado desde arriba hacia abajo, ¿no? Eso es lo que certificaron varias personas. En referencia a los insectos y algunos batrayos que se encontraron en la huella del pajarillo, vos siempre nos comentaste un comportamiento distinto a lo que podía haber significado un incendio natural. ¿Por qué no nos contás? Sí, bueno, eso también, vuelvo a repetir, esto es muy en un estudio así muy improvisado, en el campo, o sea, en el terreno, en el lugar. Por ejemplo, los saltamontes, las langostas que estamos acostumbrados a ver acá en la zona, generalmente cuando pasa cierta temperatura en el follaje, en el lugar, se quema lo más fino, lo más rápido que se quema son las patitas, las antenitas, los insectos y demás, ¿no? Y estos estaban todos enteros, todos como si hubieran sido deshidratados. Ocurrió después, años después, en otra mancha que también que se le dio mucha difusión, ¿no?, que también tenía esas mismas características, ¿no?, de que los insectos, que no eran muchos, no encontramos muchos, pero los pocos que encontramos estaban como si lo hubiesen embalsamado, ¿no? Estaban tostados por fuera por la temperatura, pero no estaban, lo que me llama la atención, las patitas chamuscadas, no estaban consumidas, estaban quemaditas penitas, pero sí secos, como si hubiesen extraído el jugo. El licenciado Ángel Díaz, otro de los investigadores de campo más reconocidos en Argentina, así opina luego de los años sobre el comportamiento de la huella. Bueno, yo vine junto con el montón de gente que vino por estos lugares a verla. Evidentemente era una cosa tan impactante que acá no hay cifra ni estadística, pero fueron miles las personas que llegaron a verla y otras pocas que se animaron a llegar al lugar mismo. De todas maneras, eso me motivó a mí a iniciar el estudio, que me llevó varios años, incluso la segunda parte del estudio la he concluido hace pocos meses, de manera que lleva varios años el estudio. Y lamento, como casi todos los estudios de estas apariciones, de este fenómeno, que no sean estudios profundos, sean la profundidad que se deberían haber hecho. Me citabas hace un momento la falta de estudios botánicos sobre la flora que fue afectada. Referido al desoje del sauce que está todavía en la propiedad de los Gómez. Pero mi pregunta básicamente tenía que ver con tu experiencia sobre la investigación de campo. ¿Qué pensaste cuando viste una huella tan enorme? Porque según casi todos los investigadores, esta huella por su tamaño fue única en el mundo, ¿no? O sea, ¿de qué forma te impactó? Bueno, como casi todo el fenómeno, es un desafío para los investigadores y profanos. La huella esta estuvo distanciada físicamente del ovni luminoso que estuvo algo más arriba. Sin embargo, cuando apareció esta huella, nadie tuvo la duda intuitiva de que había estado relacionado con el fenómeno ovni de ese día, de esa noche. De manera que se relacionó. Claro que el investigador tiene que probar la relación. Se probó indirectamente, o sea, no se podía dar marcha atrás a la secuencia ocurrida y traer al ovni obviamente para hacerlo, sino que hubo que determinar los elementos raros, atípicos de una quemazón, para asociarla indirectamente al ovni. A pesar de todo ello, algunos investigadores, que yo le pondría entre comillas, dijeron que fue en primera instancia un incendio natural y luego un incendio provocado. Desde tu experiencia, estos casi 10 años de trabajo sobre la huella, ¿hay alguna hipótesis, algún elemento que pueda indicar de que pudo haber sido alguna de las dos cosas? Bueno, uno va restringiendo, cerrando el círculo, científicamente hablando, sobre las probatorias de algo, de un hecho, de un efecto.
no se puede cerrar nunca al 100%, pero cuando uno llega en ciencia a niveles elevados de certeza, se da por probado. En este caso se da por probado que no hubo ninguna acción humana premeditada sobre la quemazón, de manera que fue un hecho no natural, porque tampoco se pudo probar que fuera una quemazón natural. Está entonces en el ámbito del fenómeno ovni. 9 de enero de 1986 aparece la huella y un año y medio después, en agosto, se produce el efecto negativo, o sea, se queman 5 kilómetros de esta sierra y curiosamente, a pesar de que la Paja Brava estaba absolutamente reseca, no ingresa el fuego a la huella y la vuelve a marcar. ¿Qué opinión te merece eso? Claro, digamos que esto como si estuviera hecho con una intención, podemos suponer que sí, que hubo una intencionalidad. Se produce el incendio que fue natural de toda la ladera y como dices, se salvó la huella, pero se salvó al decímetro, digamos, con un calco al metro. Cosa que, bueno, si en el primer momento hubo alguna duda de que era anormal, luego del incendio de la ladera en la cual se salvó la huella, realmente terminó cerrar las dudas. O sea, esa segunda fase de la huella echó por tierra todas las hipótesis negativas en virtud de la presencia de esa nave que declararon tanto Gabriel Gómez como doña Esperanza Gómez. Le dio más confirmación al fenómeno, ¿no? Evidentemente, y además arrojó nuevas dudas que no han sido todavía evacuadas, no han sido cerradas, en cuanto a cómo fue el fenómeno, porque no está claro cómo puede ser que un rubio pastizal seco, con temperaturas de 100 grados o algo más, no se queme, por más que alguien haya dicho que la velocidad del fuego, pero no tiene nada que ver, la temperatura existió. Inclusive se trató de explicar como que una vez quemado el fuego no vuelve a ingresar en la misma zona, cosa que nosotros hemos visto que estas sierras se han quemado permanentemente durante todos estos años y nunca el fuego respetó nada, ¿no? Claro, hay muchas hipótesis demasiado alocadas, en realidad el fuego quema y quema, no hay caso. Miguel, Ángel, ¿qué opinión te merecieron los testigos, Gabriel y doña Esperanza, como dentro del contexto que se puede evaluar de la fenomenología o de la casuística ovni? Me parecieron testigos típicos y de alta confiabilidad. Bien, tus últimos estudios, que como tú bien dices, los estás haciendo aún por estos tiempos, ¿cuál es la vertiente de trabajo? Bueno, trabajé después de las huellas de Inglaterra, de los crop circles, tratando de ver si esto era una huella del tipo de aquellas, es decir, en el sentido que fueron hechas aquellas. Es decir, pudo ser también un test lanzado a la humanidad de esta región, no sé si por la presencia del Uritorco, lo que significa el Uritorco, o directamente al azar en esta zona, para ver cómo reaccionaban las personas ante una picardía como esta. Terminar, Ángel, ¿cuál es tu mensaje final para tantas personas que han creído, desde el punto de vista de lo que dijeron los investigadores, especialmente tu investigación que fue incluida en nuestro libro Luces sobre el Uritorco, sobre lo que vos encontraste acá y lo que sigues investigando por estos tiempos? Bueno, yo digo a las personas en general, porque claro hay de muy diversa índole, que tomen el fenómeno ovni como una cuestión muy seria y trascendente para la humanidad, al punto que a veces es tan trascendente que no la entendemos, pero que en ello puede haber claves de nuestro futuro o claves para integrarnos mejor a la naturaleza. Gladys Reina, una testigo que hallamos 10 años después, así narraba aquella experiencia de la noche del 8 de enero de 1986. ¿Dónde viven tus padres? En Escobas, en un lugar llamado Las Escobas, más o menos a 12 kilómetros de aquí, 10, 12 kilómetros de Capilla del Monte. Estábamos entonces 11 menos cuarto de la noche esperando el colectivo. Esperando el colectivo, sí, más o menos llegamos al lugar, nos quedamos desde las 7:30, 8 menos cuarto que llegamos porque había pasado ya el colectivo, nos quedamos ahí charlando y conversando con mi papá, hasta que empezó a oscurecer. De pronto
ya habían pasado el lapso de hora, no tenía yo en qué venirme, y fue como si de medio de la ruta apareció una gran luz impresionante, y pensamos con mi papá, porque se veía a la distancia lejos, pensamos que era el colectivo que venía por las luces y qué sé yo. Cuando lo vimos ver aproximadamente más o menos a unos 1000 metros, allá vimos que eso no era una luz, sino que fue algo que es como si se hubiera levantado hacia el cielo, y era una cosa ovalada. ¿Pudiste definir las formas? Sí, era ovalada, como si fuera una gran fuente, y tenía como muchas ventanitas, parecía que fuera como un colectivo que estaba arriba, con luces de multicolor, porque se perdían las luces entre verdes, azules, doradas, era una luminosidad indescriptible, porque todos los colores a la vez. Mi padre en ese momento me dijo que no miráramos, pero ante la gran sensación, porque los perros empezaron a aullar y me dio porque me dio una especie como una euforia, me dio miedo de pronto, y quería mirar, o sea, más allá de que me decía mi papá que no mirara, porque la gente del campo siempre tiene el tema de las luces malas, o sea, quería mirar y no, es una sensación de, ¿cómo puedo decir?, un gran éxtasis produce, porque provoca alegría inclusive de bien, y una gran sudoración creo que fue por parte del miedo. Mientras seguía mirando, eso corrió así, o sea, desde donde estábamos parados nosotros corrió así, y se perdió sobre el cerro El Pajarillo. La huella del pajarillo, entre otros hechos misteriosos, habría dejado su impronta como un mensaje para que el hombre que habita este hermoso planeta celeste abandone la soberbia de creerse el único ser pensante del universo, y para que abandone su vocación de martirizar a nuestra madre tierra. Que así sea.